vamos a hablar un poco acerca de Paulo Freire en este aniversario número 100 de su nacimiento, que se va a conmemorar de distintas maneras, ya se está conmemorando de diferentes maneras a lo largo y ancho de nuestra América, ¿no? Con estas ideas de este humanista y pedagogo, digamos, pedagogo con estas ideas nuevas que ha traído en materia pedagógica Paulo Freire. Dani, ¿qué ibas a decir? Bueno, es cierto, Elena, como decís, se cumplen 100 años de su nacimiento en septiembre y bueno, va a haber obviamente todo este año un montón de actividades, de conversatorios, de encuentros para seguir trayendo a Paulo a todos los espacios educativos, a los movimientos sociales, ¿no? A todas las organizaciones del campo más popular. Y particularmente en estos momentos ya está transitando una experiencia que son 100 voces por los 100 años precisamente de Freire, experiencia que está organizando la CEIP Histórica, que es la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, que también interviene el Centro Internacional Otras Voces por la Educación de Venezuela y el Centro Magisterio por la Autonomía Educativa, Emancipatoria y Comunitaria de México. Una actividad que está apoyando CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que por supuesto es una de las experiencias que en este caso está ocurriendo todos los sábados. De hecho, vamos a tomar en breve 2 audios del sábado pasado, y hoy se van siempre aquí en Buenos Aires. El horario es a las 6 de la tarde, se puede entrar por la página de Facebook de la CEIP Histórica. Hoy por la tarde a las 6 va a estar Lola Sendales de Colombia, Noel Aguirre Ledesma, viceministro de Educación de Bolivia, y Luis Rigal, un pensador y pedagogo de aquí de Argentina. Pero bueno, hay, como te decía y les decía, y digamos a lo largo de todo este año, muchísimas actividades, como también va a estar el 5º seminario Paulo Freire, que organiza el profesorado del Sagrado Corazón de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, digamos en el que también intervienen varias organizaciones y en particular la especialización de educación popular. Así que bueno, una agenda muy nutrida para seguir recordando y trayendo a este gran pedagogo de la emancipación, de la liberación y de la transformación en las escuelas. Así que yo te propongo, Elena, que podamos ya escuchar tal vez uno de los audios que habíamos pensado para hoy de Lucina Álvarez, una docente de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. ¿Te parece? Bueno, vamos entonces a este primer audio que es del sábado pasado justamente, que habla de la vigencia de las ideas de Paulo Freire. ¿Vamos? Bueno, si Paulo Freire estuviera aquí en Brasil en este momento, ¿qué nos diría, ¿no? ¿Qué tendría a nos decir sobre lo que estamos viviendo? Y creo que tendría mucho que decir, y entiendo por qué es la persona no grata del gobierno, porque de verdad él es muy peligroso, yo creo que sí. Y la experiencia brasileña de los últimos años ha revelado eso, ¿no? Yo creo que dos cuestiones que a mí me gustan en Freire, la idea de la denuncia. Y en este momento, la pandemia ha servido casi que una ventana para que pudiéramos mirar más allá y salir de una naturalización de la realidad. O sea, reveló las grandísimas desigualdades de la sociedad brasileña. Cuando se discute los cuidados, el aislamiento, todo, no hay como no discutir las desigualdades. Lo que es vivir en una favela en Brasil, lo que es vivir en una ciudad donde no hay ninguna condición. Entonces, yo creo que primero la posibilidad de problematizar esta realidad está muy fuerte. Digo eso para los movimientos sociales, para los educadores. Lo que estamos viviendo tiene que ver con una situación de opresión. Yo entiendo que hoy es nuestra
función o misión de problematizar eso, más allá de estamos muriendo porque Dios quiere, porque no hay que hacer, romper con ese fatalismo que muchas veces acompaña la gente y comprender que por detrás hay mecanismos perversos, ¿no? de autoritarismo, de exclusión. Yo tengo pensado mucho por qué nuestra narrativa, los que defendemos el derecho y un mundo más humano, porque essa narrativa ha perdido tanto espaço em Brasil. Necessitamos volver aos territórios, necessitamos estar muito mais cerca da gente sencilla, da gente que não participa de movimentos, que não está organizada. Eu creio que necessitamos, incluso, de compreender a forma de ver e expressar o mundo. Há uma distância grande, creio eu, entre a intelectualidade e a gente. E as narrativas hoje que chegam a los barrios mais distantes é uma narrativa de negação da realidade, de negação que conviene muito a este governo. Creio que deveríamos volver a um debate que Paulo Freire ha traído e que as experiências dos movimentos culturais de los 60 hicieron, a relação entre educação, política e cultura. Não, eu creio que hemos perdido a conexão entre a forma de expressar, desde as palavras hasta a possibilidade de compreender o mundo, e isso nos distanciou muito. A educação popular necessita ser reinventada em Brasil. Eu trabalho muito com escola, com professores. He tenido, el ano passado e este ano, um montão de charlas com professores de educação básica. E creio que a pandemia ha traído com muita força a visão tecnicista da educação. Ou seja, o debate em Brasil sobre a volta às classes se resume em: estão perdendo o ano, não estudaram em português, não sabem a matemática. O que fazem com a enseñanza remota é construir apostilas, livros e levar a los estudantes sem nenhuma interação. Estamos fortemente vivendo a experiência de projetos em disputa, não? A educação como mercancia, ou a educação bancária. As grandes fundações construindo materiais pedagógicos, vendendo a las secretarias, a los governos municipais que entregam a los profes para que depositem a seus estudantes. Essa é uma parte, não? A outra é a educação como direito. Há muitas experiências de escola onde se constroem conexões com os estudantes por rádio, periódicos e outras formas mais allá da internet. Freire hoje há muito que nos dizer e nos ensinar para não só vencer a pandemia, mas também, aqui em Brasil dizemos o pandemônio, não, este governo, que em estes momentos se nota a necessidade do Estado e de uma política pública, não? Estamos aprendendo muito com a periferia brasileira, com as experiências de auto-organização, com as experiências de solidariedade, com as experiências de construir novo a partir de algo tão difícil. E creio que Freire, neste momento, tem muito que aportar nesta experiência. Bueno, evidentemente la vigencia y el legado de Paulo Freire está más que nunca acá en el tapete, ¿no, Dani? Claro, fíjate que un poco Lucina nos viene a traer esta idea de un educador que no es neutral, ¿no es cierto?, a partir de este Freire que, como ella dice, en Brasil sigue siendo peligroso, ¿no?, porque es quien ha puesto luz, quien ha hecho, digamos, la denuncia de tanta injusticia, de tanta desigualdad, y en este caso
la pandemia es un reflejo de esas injusticias, de esas desigualdades, no solo en Brasil, sino creo que en particular en toda Latinoamérica, ¿no? Me parece que también nos pone en la idea de ese educador, educadora que si quiere, digamos, pensar en sus estudiantes como seres críticos, bueno, el principal crítico y el primero tiene que ser el educador, ¿no? No se puede posicionar en el aula desde ese, entiendo yo, mal llamado el lugar neutral, ¿no es cierto? Y comprometerse con ese sujeto político que es cada educador y cada educadora. Y me parece que ahí también Lucina trae una idea de la reinvención que también tiene que ver con nuestro hacer, ¿no? Algo de esto también va a plantear en el próximo audio Walter Cohen, y creo que la pandemia también ha sido y sigue siendo una instancia en la que los maestros, las maestras, educadoras, educadores, las escuelas se tienen que reinventar cada día. Y creo que entonces coincido plenamente, ¿no? Que en esta presencia tan vigente de Freire, pensaba también en la construcción, ¿no? En la construcción con ese otro, como al principio hablábamos con Adriana, a partir de sus experiencias, con ese otro, con ese otra, que es la manera de construir de manera colectiva. Así es, sí. ¿Ibas a decir algo vos, Adriana, o Nélida? No sé. No, coincido plenamente. El legado de Freire sigue para mí re actual, justamente. Seguir con esas otras lógicas, ¿no? Que plantea a veces el sistema y que Freire le da toda la vuelta, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces a Walter Cohen, que da una mirada sobre el docente que es casi poética, diría yo, y que vale la pena escuchar ahora. He tenido la oportunidad de escribir y de confrontar, y de escuchar y de sentir educadores y educadoras populares. En Brasil pasa algo muy curioso, que a pesar de todos los esfuerzos oficiales por denigrar el pensamiento de Paulo Freire, pareciera que Paulo Freire habita un espacio que es algo así como difícil, incontaminado en cierto modo, que yo creo que tiene que ver con algo de lo que decía Lidia recién cuando se refería a las movilizaciones populares, una especie de experiencia popular, ella decía memoria popular, algo que se huele, que se siente, que se toca, que no tiene que ver para nada con la conciencia o con el intelecto, digamos con el lado racional, sino más bien con el cuerpo. Y yo creo que Paulo Freire en ese sentido ofrece infinitos elementos para pensar el momento presente. Yo he trabajado algunos de esos conceptos, por ejemplo, que no son tan habituales cuando se lee a Freire, por ejemplo, el concepto de errancia, que es un concepto que yo he trabajado a partir de Simón Rodríguez, a partir del inventamos o erramos, y cómo hay una línea de continuidad. La figura del errante y del educador como un errante tiene una potencia extraordinaria para este momento, y en cierto modo recrea esa necesidad, ese inventamos o erramos de Simón Rodríguez, en el sentido de la exigencia de la invención en varios sentidos. Por un lado, en el propio trabajo docente, en el sentido de que el docente es alguien que está mucho más próximo de un artista que de un técnico o de un instrumentalizador. Pero algo así como que el primer trabajo, digamos, de cada docente es inventarse e inventarse a sí misma o a sí mismo como docente, los sentidos. Su curiosidad, alimentar, como decía Paulo Freire, su curiosidad y sus compromisos políticos mucho más que un método. Entonces esa idea de errancia, que tiene un doble sentido. Por un lado, el sentido del error, que normalmente es vista, llamaríamos en la educación tradicional o bancaria como un problema, como algo que hay que evitar, y que Paulo Freire veía como algo importante, positivo, afirmativo, porque es a partir de que erramos que aprendemos, pero también la errancia como un sentido para pensar el trabajo de educador como una especie de viaje, como una especie de desplazamiento. Tenemos que salir del lugar, y tenemos todos que salir del lugar, porque el lugar que habitamos es un lugar de injusticia, de opresión, es un lugar feo,
para usar otra palabra que usaba Paulo Freire. Entonces también ayuda a salir de esa idea que los que tienen que salir del lugar son los otros. La educación es un viaje colectivo, es un viaje conjunto, es un viaje comunitario, y es un viaje errante, errante en el sentido de que es un viaje que no sabemos de antemano a dónde el viaje nos va a llevar. Y no lo sabemos, no porque no lo queramos saber o no lo podamos saber o no hemos hecho lo suficiente para saberlo. No lo sabemos porque no lo podemos y no lo queremos saber. Porque si lo supiéramos, no viajaríamos de verdad, sino que simplemente estaríamos cumpliendo una profecía educativa. Y yo pienso que una pedagogía de la libertad, como la de Paulo Freire, sería muy reacia a cualquier proyecto pedagógico que de antemano sabe, sea en el nombre de una conciencia verdadera o de cualquier otro nombre, el lugar a donde el viaje educativo tiene que llevar. Por eso pienso que la idea de errancia es una idea tremendamente potente, inspiradora, en el caso de Paulo Freire. En portugués se dice andarillo, se dice mucho más andarillo que errante, pero la idea es un poco muy próxima. La idea que la educación es un viaje, que enseñar es un viaje de aprendices y educadores, y que es un viaje con un destino abierto e incierto. Y por eso tenemos que pensar juntos, y por eso tenemos que encontrarnos, y por eso tenemos que poner en problema el mundo que vivimos, para poder juntos pensar a qué otros mundos podemos llegar y a qué otros mundos podemos alcanzar. Estupendo, esta intervención de Walter Cohen me parece un hallazgo absoluto para poder transmitir y retransmitir acá en Sintonía y quienes quieran volverlo a escuchar. Dani, Adri. Sí, sabes que la verdad que me seduce muchísimo esa idea de la errancia, o esas dos ideas de la errancia, ese camino que no tiene una profecía, que no tiene un destino fijo, ¿no? Que nos pone en esa situación de reinventarse. Y esta imagen con la que coincido muchísimo con Walter sobre los docentes, los educadores como artistas o más bien artesanos, ¿no? Me gusta mucho esa imagen del artesano que va creando y recreando y va trabajando aparte amorosamente, ¿no? Con un gesto que es el gesto también que alumbra la vida. Así que muy interesante. Quería agregar que Walter, cuando habla de Lidia, lo hace en el marco de estos 100 voces por los 100 años de Freire, y Lidia es Lidia Rodríguez, una pensadora, pedagoga que sigue el trabajo de Paulo Freire. Y en esta idea de viaje también me quedo con un texto de Eduardo Galeano que habla de Juan Carlos Dávalos, el fundador de la dinastía de músicas y poetas de folclore, que alguna vez le preguntaban sobre un viaje que hacía de un viejito forté que tenía, y le decían que no iba a llegar nunca a su destino. Y la respuesta de él me pareció muy interesante, que creo que tiene que ver con esta idea de camino, con esta idea de salir, y él responde que no viajaba por llegar, sino que viajaba por ir. Y me parece que también esa imagen es bien interesante para nosotras y nosotros, las y los educadores.